Comenzamos, estamos esperando, a ver, según nos está ya advirtiendo el live de Instagram. Ya están avisando a nuestros seguidores que estamos empezando a transmitir en vivo, lo dice aquí, y ya se están acercando Lucio Horta, quien saludamos, a Lenín Valero, a Necuima Villalobos, 9485, y bueno, toda esta gente bella que siempre nos acompaña y que nos ayuda con sus ideas y con sus inquietudes en esta conversación que siempre llevamos a cabo los domingos con Antonio de la Cruz, analista, ustedes lo conocen, participa en una gran cantidad de medios de comunicación con nosotros, pues tiene un live dominical para hacer un análisis pues más sosegado, más tranquilo con respecto a lo que ha ocurrido en la semana y lo que está por venir, ¿no? Por supuesto, el live pasado estuvimos previo a lo que sería este complejo proceso electoral en los Estados Unidos, que bueno, ya a pesar de lo complejo se tuvo digamos, ya para horas de la madrugada se lograron los resultados, ¿no? Importantísimo eso. Y hoy, prácticamente 4 días después, queremos hacer una revista de todo lo que podemos analizar de esta decisión, no tanto el triunfo de Trump como la decisión tomada por el pueblo estadounidense, por los quienes tenían el derecho al sufragio, todas esas minorías, ¿no? Además de los blancos, los latinos, los negros, los asiáticos y los judíos, cantidad de diferentes visiones encontrados en un solo país que se expresaron justamente todo este tiempo, todas estas últimas 2 semanas, y finalizó este martes. Ya está Antonio de la Cruz, se unió y nos está enviando la solicitud, ya él nos la envía a nosotros. Antes que aparezca en pantalla, ya debe estar por aparecer Antonio de la Cruz. Tenemos venezuelausa.org. Les quería comentar antes hola, ¿cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, gracias, Damas. Un gran placer estar contigo y con la audiencia. Mira, quería leer rapidito lo que tenemos en Venezuela USA. El Foro Penal aseguró que hay 1.963 presos políticos en este momento en Venezuela. Orlando enfrenta fuerte crisis de personas sin hogar que viven en vehículos y temen mayores desalojos. Uno de los grandes problemas. Mira, esto tiene que ver, está conectado con el tema electoral, con la situación económica del bolsillo particular de cada quien que, bueno, estaba enfrentando esto, no tanto como lo hemos visto en algunos programas, discriminaciones, que si racismo, no, la gente quería una respuesta ante este tipo de crisis que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Orlando. La patrulla fronteriza reveló operación encubierta de Maduro para infiltrar presos a Estados Unidos, y el FBI también frustró, ayer esto fue noticia importantísima, un complot iraní para asesinar a Donald Trump. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, gracias, Damas. Un placer. Mira, te comento que luego de 4 días, no sé si Trump está guardando como un cierto silencio. Ha dado 2, 3 anuncios por allí. El de la primera mujer, el primero, o sea, la primera persona que lo va a acompañar, una mujer, ¿no? Está diseñando su futuro gabinete, prepara la transición. Y ayer también dijo que por lo menos se ha peleado o no quiere otro tipo de lealtades. Quisiera que me analizaras esto cuando señaló que no va a contar ni con Nikki Haley ni con Mike Pompeo para su nueva administración. ¿Cómo estás viendo tú esto 4 días después de la decisión tomada por los estadounidenses? ¿Y qué visión, o sea, cómo viste tú las reacciones distintas, ¿no? Tanto del sector que votó y que ganó, como del que en este caso fue derrotado, como podríamos llamar, pues fueron los demócratas, ¿no? Veamos. 4 días, dices tú, 4 han días. transcurrido desde su triunfo. Miércoles, jueves, viernes, sábado, hoy es domingo. Ok. Primero, el triunfo es un triunfo histórico. Él gana las 2 cámaras, casi seguro. La Cámara Baja está ya a 5 representantes para tener la mayoría. Y está por definirse 12
representante y es posible que la obtenga otra vez. Entonces, tiene el voto popular también. El voto popular los republicanos no lo tenían desde Bush. ¿Okay? Entonces, eso también tiene un impacto. Y gana los 7 estados que se llamaban o se llaman swing states, bisagra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay dentro de los estadounidenses que llevó a tomar, que se inclinaran por una agenda que planteaba Trump, proteccionista, contra la migración ilegal, contra el uso de los recursos naturales dentro de Estados Unidos, como el petróleo, o sea, una agenda no totalmente a favor del clima, ¿verdad? Entonces, indica que hay una coalición que ha conformado Trump a lo largo de estos 8 años, ¿verdad? Cuando digo 8 años en su primer gobierno y después cuando quedó fuera de gobierno, que tiene unos valores que él ha definido como MAGA, que son los valores de volver a convertir a Estados Unidos en una potencia, pero una potencia dentro, no una potencia globalista. ¿Okay? Y eso realmente ha resonado con las bases de las clases trabajadoras que hoy votan por Trump, que no tienen un grado universitario. Los hombres, tanto latinos, que buscan aquí una seguridad para su familia y valores en cuanto a la familia, y también los hombres afrodescendientes, que de alguna manera también se volcaron a votar por Trump. Asimismo, por supuesto, tiene los clásicos grupos económicos que también se aglutinaron alrededor de él. Eso se enfrenta contra una agenda que ha venido desarrollando el Partido Demócrata, que se llama woke, el wokeismo, en la que lucha por la identidad, lucha por el cambio climático, lucha por que el Estado es el que provee la felicidad al individuo, y se aisló, se ha quedado con las clases que más bien son profesionales, intelectuales, y se ha ido aislando en ese sentido. Y por eso no tuvo resonancia con esto que estamos hablando, este sector, que para Trump lo hizo transversal. Él logró captar el voto transversalmente, desde gente de Wall Street hasta sectores de clase trabajadora. Entonces, hay una búsqueda, hay una nueva batalla, una batalla por el alma de los Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque hay dos proyectos culturales en la lucha ideológica cultural que se enfrentaron en esta elección. ¿Okay? Como dijimos, la agenda MAGA, que promete restaurar a sus seguidores el orden perdido que se había perdido, que a través de que la constante extensión de lo que presentaban los woke. Y eso son elementos esenciales que hay que tomar en cuenta, Damaso. Entonces, ¿qué tenemos? Que plantea un nacionalismo, que es esta agenda, y un pragmatismo, donde busca la visión de ley y orden, y a la vez lo que la pregunta que hiciste, en este nuevo gobierno de Trump 2.0, Trump busca más que cooperadores, ¿okay? Busca lealtad incondicional. Por eso que ya él dijo, Nikki Haley ni Mike Pompeo van a entrar en un gobierno donde nosotros estamos. O sea, él busca, como es lo que tiene, él va a dejar un legado. Él busca dejar un legado. Él lo que tiene son 2 años para construir todo eso y dejar las bases para el futuro. Porque dentro de 2 años vamos a tener nuevamente una elección para elegir senadores, 1/3, y la Cámara de Representantes. Y si él pierde alguna de las 2 cámaras, él no puede avanzar en esta agenda que él quiere consolidar para dejar su legado. Entonces, ¿qué tenemos? Él va a entrar, y como ya tiene la
experiencia del primer gobierno, él sabe lo que él va a construir, lo que quiere lograr. Entonces, vamos a tener, y eso por eso él dice, este equipo que me va a acompañar es un equipo de que no tenga dudas en esta agenda que estamos hablando. ¿Okay? Muchos la han llamado la Agenda 2025, él en la campaña dijo que, o el proyecto lo llaman, Proyecto 25, que está confrontando precisamente al Proyecto 2030 de las Naciones Unidas, a la agenda globalista, y que eso está construido en un nivel de detalle y que él va a utilizar definitivamente para poder avanzar en ese proyecto. Entonces, y aquí se da ese proceso en el que él jerarquiza la fidelidad, ¿verdad? Para establecer esa estructura gubernamental y que se alineen con esa ideología maga. Y eso es lo que vamos a estar observando, que va a estar en términos de impactar a los valores democráticos y la autonomía de las instituciones, es cierto. Eso es uno de los riesgos que se va a correr. O sea, porque al tener una visión única, en términos que no haya internamente dentro del gobierno contrapeso, va a tener mucha fuerza la parte que Trump han venido manejando en términos de el liderazgo, o sea, el culto a la personalidad de él. Y eso realmente hay que tenerlo presente, pero sin tenerle miedo. Yo no le tengo miedo a ese planteamiento, porque los mecanismos y los resortes en Estados Unidos democrático, el Estado de Derecho, que es lo fundamental, funciona. O sea, él va a tener oportunidad y ahí va a venir seguro una crítica a Trump de que va a poder nombrar un nuevo juez en la Corte Suprema de Justicia, lo que llevaría de los, si mal no recuerdo, 9 o 10, él tendría 7. Cuando digo él tendría es el pensamiento conservador, porque los jueces son independientes, tendrían 7 jueces con ese pensamiento en términos de los valores fundamentales que fundaron a esta gran nación. Entonces, dime. No, te quería, porque fíjate, me estás haciendo un análisis prácticamente de la visión de Trump contra la visión que no, ya la gente no la llama de Kamala, ya tú la acabas de llamar woke, o sea, planteado ya que se ha querido instaurar desde estos últimos 4 años. La agenda de Trump fue interrumpida porque ya tuvo 4 años con este planteamiento, ¿no? Ahora, ¿qué vio la gente entre estos dos modelos? Porque ya ambos modelos los conocemos aquí en los Estados Unidos. El de Trump estuvo entre el 2016 y 2017, que comenzó, hasta el año de la pandemia, ¿no? Y luego conocemos ya la otra agenda liderada por Biden con Kamala como vicepresidenta. ¿Qué crees tú que fue lo que hizo justamente que esta comparación, que los ciudadanos reflexionaran en cuanto a ambos liderazgos, ¿no? Y también me llama la atención el tema de los medios. Los medios fueron uno de los grandes perdedores, igual que las encuestas. A ver, ¿qué ha pasado con los medios de comunicación que tenían cómo analizar estas dos visiones y, al contrario, lo que han terminado haciendo es hacer peso hacia una narrativa, no manifestar realmente lo que estaba ocurriendo, porque todo el tiempo se manejó unos resultados que no eran, una visión que no era la realidad, y no había tal empate, ¿no? Todo indicó que los números, una vez que llega la realidad del conteo, pues la visión que se tenía en Estados Unidos en la campaña electoral era otra. ¿Qué ha pasado con este papel que han jugado central, que deberían jugar los medios de comunicación? Han perdido entonces arraigo, casi todo se tiene en este momento a través de las redes sociales, han perdido influencia los medios de comunicación. Y además, otra cosa, luego de este proceso electoral hemos visto unas reacciones como que muy exageradas, ¿no? Es como prácticamente una polarización emocional en un ambiente tan dividido que, bueno, se ha visto el triunfo de Trump, el demócrata ha visto el triunfo de Trump como una derrota profunda y personal, como una desaparición total de la identidad de cada quien.
que fue un tema que tú tocaste con respecto a la visión que tenían los woke, ¿no? ¿Qué hace la derrota del Partido Demócrata? Primero, Kamala no era una buena candidata. Al no ser auténtica, al mostrarse que no podía desarrollar conversaciones, para ponerlo en esos términos, en búsqueda de demostrar lo que ella iba a hacer. Cuando ella le preguntan qué considera que podría corregir de lo que ha hecho Biden, ella dijo, voy a hacer lo mismo. Y sabemos que ahí hay cosas que el grupo este que votó por los republicanos no querían. Por ejemplo, la inflación, aunque los números hoy, pero no la que se percibe durante los 4 años, porque es real. O sea, cuando uno va hoy a un supermercado o va a comprar una vivienda o cualquiera de estas actividades económicas que uno hace normalmente, se siente. O sea, si antes uno gastaba en el supermercado $100, hoy por la misma cantidad de productos gasta 120, $125. Y eso no lo puedes negar, es una realidad que está ahí. Entonces yo creo que Kamala, y tuvo poco tiempo además para poder desarrollar su campaña, al no ser una candidata que surge de una contienda de primarias, pudo haber mostrado más su perfil. No logra, ¿verdad?, mostrarse realmente en todo su esplendor. Después tenemos la agenda, es eso que estamos hablando, los valores, los valores de la familia. ¿Okay? Si bien es cierto, y ahí ha sido prepotente un poco los demócratas, en que ellos creen que estos valores woke son los que tienen que sostenerse y no han revisado, como ganaron, como no perdieron fuertemente en la elección de medio término en el 2022 de los senadores y los representantes, que en ese momento se hablaba de la marea roja, no hubo tiempo de revisar. Se pensó en ese momento que se podía seguir sosteniendo y que sacar a la gente a votar, porque estábamos hablando del derecho de la mujer, que sí arrastró mucho voto en esa elección, a tomar la determinación sobre su cuerpo, la libertad de tomar. Pero resulta que ya eso está trasladado y ha ido estándose consolidando en los estados, y que ya no es una causa que arrastra a un gran sector. Es más, en el voto femenino, que siempre se ha dicho que es un voto para Kamala en la elección, en esta elección, resulta que también no es que Trump ganó, sino ganó Kamala, pero Trump no hay una brecha tan alta como se suponía, porque las mujeres que viven en pareja, ¿verdad?, ellas están más afectadas hoy por la condición económica de la crisis que por la condición de los derechos individuales. Y también esa agenda plantea el darle libertad a un ente de que pueda ser hombre o mujer y competir con, si es hombre y se convierte en mujer, en el deporte femenino. Y eso también ha generado un rechazo en estos sectores. Entonces yo creo que todos estos elementos se combinaron y ella no logró consolidar una coalición ganadora en ese sentido. Y no se dieron cuenta de esto. Y a lo que tú dices, los grandes medios, el New York Times, el New York y CNN, Washington Post, se plegaron buscando, porque sostienen que este es el futuro, la Agenda 2030, y se alinearon en ese sentido, sin darse cuenta que un gran sector hoy no todo ven como una información veraz y objetiva a estos medios. Y recurrieron, que ahí fue una de las estrategias del equipo Trump, de ir a hacer podcast con gente no influencers de redes sociales, sino con influencers de opinión pública. De matriz de opinión. Ajá, de matriz de opinión, o sea, de matriz de opinión, en la que se reunían 2 o 3 de esos que también tienen grandes seguidores y que conversaban con Trump y con Vance por 1 hora. Y entonces mostraban lo que querían, mientras que Kamala no podía sostener ese tipo de
ese profundidad, de profundidad. Algunos dicen que fue una campaña, critican lo banal del manejo con artistas, con show, con celebridades, en vez de dar un paso hacia la profundidad de lo que quería plantear. ¿Tú crees que eso es cierto? Totalmente, por eso. Entonces, cuando tú ves que Trump se entrevistaba con estos grandes, ¿verdad? Podcasters, vamos a llamarlo así, él lograba llegar a esos sectores que podían escuchar cuál era lo que él estaba planteando mientras no tenían. Y aquí hay un elemento que lo dijimos inicialmente, que es la autenticidad. Yo creo que la autenticidad en esta campaña jugó un rol. ¿En qué sentido? Todos sabemos cómo, yo sé cómo a qué atenerme con Trump. Podemos decir las barbaridades, sí, Hitler, misógeno, todos sabemos eso. Todo. Pero con Kamala tú no sabías. Era un desconocido. Un enigma. Porque hoy te decía algo y después llegaba a Pensilvania y decía que estaba de acuerdo con el método de producción de petróleo fracking, lo cual se había puesto en el Congreso. Entonces tú decías, ¿quién es él? Claro, puede cambiar, pero tiene que dar un análisis profundo sobre eso, lo que tú estás diciendo. O sea, y ahí hay un ala dentro del Partido Republicano, Demócrata, perdón, que es ambientalista, acuérdate que eso le pasó también con la guerra en el Medio Oriente, que ella inicialmente apoyó fuertemente a los palestinos y después dijo que era Israel. Recordemos que el grupo palestino que está aquí en Estados Unidos hizo una declaración pública apoyando a Trump unas semanas antes de la elección. Entonces, tú encuentras, o sea, y tú dirías, bueno, pero que Trump está identificado con Netanyahu, sí, pero ellos saben a qué atenerse, que es lo que te voy a decir. Ellos saben cómo generar confianza cómo llegar a unos acuerdos. Y eso no se observó por el lado de los demócratas. Como tú dices tú, es banal, fue prepotente, ¿verdad? Pensaron que era posible y resulta que tienen que revisarse, porque hoy la base de la coalición que llevó a Trump a la presidencia puede consolidarse. Porque incluso, no, te quería decir que incluso la principal crítica sobre esto que tú mismo estás planteando en este momento se le escuché al senador Sanders, ¿no? Con respecto a lo desconectado Bernie Sanders, que vivieron Sanders, con respecto a lo desconectado que estaba con la respuesta, la clase trabajadora que fue la que respondió el 5 sí, porque aquí la clase de trabajadora, noviembre. que es fuerte, es una clase trabajadora que no tiene título universitario, ¿okay? Necesariamente, es la mayoría. Y esa es básicamente la que está votando hoy por Trump. Entonces, esa es la que se está refiriendo Bernie, que no logra aumentar el salario mínimo, en la que él ve que el 1%, el 2% sigue llevándose una gran parte de la riqueza, mientras que los sectores de la clase trabajadora no tienen la misma proporción. Y entonces yo creo que porque ahí viene la discusión interna dentro del Partido Demócrata, si va a girar hacia esa izquierda que tiene interna, o aquí la llaman liberal, ¿verdad? De Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, ¿verdad? E irse más al extremo o moverse más hacia el centro. Entonces aquí viene una discusión interesante por parte de los demócratas, porque vuelvo a insistir, el Partido Republicano le robó, vamos a llamar, el epicentro, el centro de la política hoy. O sea, el triunfo, el resonante triunfo que tuvo, lo demuestra. Y tiene todas las condiciones, Trump, en este momento, para consolidar esa posición por tener las cámaras y el voto popular. O sea, yo creo que tiene un mandato que le va a permitir consolidarle. Y tiene un equipo que son seguidores de él, totalmente, y de esa mega, ¿verdad? Esos valores, en la que van a buscar. O sea, para mí un hombre clave en esta elección fue Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo y el hombre con la mayor visión en términos de posicionar la parte de los negocios, todo lo que él hace, todo lo que él desarrolla, tiene impacto. Él ha planteado ahorita que podría desarrollar un proyecto
esto y reducir en 3 trillones el déficit fiscal. Por eso digo, hay elementos interesantes que si los demócratas siguen quedándose, hablándose al ombligo, como se decía en Venezuela, cuando la izquierda se hablaba al ombligo y la misma oposición en un momento determinado se hablaba al ombligo. Mordiéndose la cola, pues todo el tiempo dando vueltas sobre la nada. Van a quedar aislados, van a quedar aislados, y eso, básicamente eso. No lo hemos visto en términos globales, porque esto tiene impacto también, esta proyección, pero en términos nacionales, ¿verdad? Es muy importante. Y hay algo interesante aquí, Damaso, que es que el país, como lo señalaste, en términos de votos, si bien es cierto, él sacó la mayoría, 51, 52%, 51,4%, ¿verdad? Y Kamala 47%, le sacó como 4 puntos. Pero sí hay dos visiones que tienen que buscar un equilibrio, porque el país se necesita, ¿ok? Tienen que converger en algún momento. O sea, por eso yo dije, en la búsqueda por el alma de los Estados Unidos. Por un lado está el progresismo, ¿verdad?, que estamos viendo, pero que enfrenta un desafío crucial al definir su mensaje y adaptarlo a las preocupaciones de los trabajadores y la minoría que han empezado a ver dentro de una figura de cambio. Este conflicto de narrativas exige que cada lado reconozca el valor de su pueblo como un equilibrio de resistencia que podría preservar la integridad de la nación. Porque si no, sí vamos a ver una nación dividida, pero en la que no van a lograr, ¿verdad? Van a vivir en esa tensión social que si quieren dar el salto que viene por las amenazas que tienen de China, de Rusia y de Irán, pueden quedar fuera. Y yo creo que aquí hay que ver este conflicto político mucho más allá de los nombres y las figuras. Es una confrontación entre los valores y sistemas que definen los Estados Unidos de lo que quieren ser. Mira, te voy a hacer un comentario de lo que has estado. Uno de los puntos que me llamó más la atención justamente es en cuanto a la naturaleza humana, ¿no? Es que quienes defendían desde las universidades como la de Howard, que es la universidad de la señora Kamala, el tema del contra el racismo, contra la discriminación, contra la necesidad de identificarnos en temas y problemas comunes, pues al siguiente día la gente los profesores universitarios, la intelectualidad, pues comenzó a hacer ataques desmesurados contra todo aquello que representaba a la clase trabajadora, y lo llamó bruto, y lo llamó con cualquier cantidad de epítetos que aquí no vamos a repetir. Inclusive, pues, mucha gente amenazó con que su figura célebre se podría mover hacia otro lado del mundo porque, pues, no aceptaba, ¿no? Ese país que tomó una decisión contraria a la de ellos. Es decir, la democracia existe en tanto y en cuanto sea como yo diga o como yo plantee. Y además que el tema woke de la discriminación son elementos que cada quien tenía adentro. Cada quien tenía ese germen, ¿entiendes? Inmediatamente que lo sacas del centro, lo primero que se convirtieron es en lo que critican, es decir, se convirtieron en unos racistas y en unos discriminadores de otro sector de la sociedad que no es intelectual. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Quería plantearte que a 5 días, yo dije 4, pero en realidad son 5, porque hoy estamos a domingo y ya está corriendo. Justamente pues de las medidas que ha tomado, está como encerrado. El poder ahora se encuentra en West Palm Beach, aquí en Florida. Ya nombró la primera mujer como jefa del gabinete, que creo que fue la señora que manejó la campaña, el cerebro de la campaña. Putin está anunciando que Occidente ya no es visto como un enemigo. México desalienta el paso de grandes caravanas a la frontera con los Estados Unidos. Nueva York suspende los vales de comida para inmigrantes ilegales. Hamas está pidiendo en este momento, 4 o 5 días después de las elecciones, el fin de la guerra. Reaparece la figura del Bitcoin, de las criptomonedas. El mercado de valores se dispara con nuevos récords. Y está el tema de Venezuela. A ver, ¿qué crees tú que va a pasar en los próximos días? Ya vamos a olvidarnos de las elecciones, de las reacciones. Vamos de este domingo a la próxima semana. ¿Qué crees tú que va a ocurrir o qué tipo de menciones se van a hacer? Porque como tú lo acabas de señalar, esto va a ser un gobierno 2.0.
esto se va a anunciar todo por redes sociales y tenemos que estar pendientes de los próximos anuncios que se van a hacer. A ver, ¿entrará Venezuela dentro de esos anuncios? No, en este momento lo más importante para Trump es configurar su gabinete. O sea, ¿quiénes van a ser? De aquí a que tome posición faltan 70 días. Necesita rápidamente configurar su gabinete para empezar a generar la transición. Ya el próximo miércoles se reúne con Biden en la Casa Blanca, lo invitó. Por cierto, que hay que decir que tanto Biden como Kamala sí entran en esa dinámica que estamos hablando, que no es de confrontación. Fueron más bien discursos de poder unir, converger la visión y que el país siga adelante. Como tú lo dijiste, una derrota, lo dijeron los dos, no significa, ¿verdad?, que se perdió el país. Ellos lo han manifestado con mucha fuerza y más bien han entendido que tienen que revisar lo que pasó en términos de Partido Demócrata. Y eso favorece porque permite evitar que esa ala violenta que lo que tú estabas señalando, que veía el fin de la democracia en Estados Unidos por un triunfo de Trump, le baje volumen, le baje su manera de verlo y pueda entender de que en la alternancia en el poder es importante para la democracia y así poder construir. Si no lo entienden así, realmente como lo dijimos anteriormente, estos valores podrían desestabilizar el sistema democrático estadounidense, si no lo entienden. Pero hasta ahora lo que hizo Biden y lo que el discurso de reconocimiento del triunfo de Trump apunta más bien a converger. Y creo que ahí es parte de eso. Entonces, ¿qué viene? Viene con hacer todo porque tiene que definir el secretario de Estado para empezar a actuar con todas las crisis que hay en el mundo, porque es importante. Él quiere resolver la crisis en el Medio Oriente antes de llegar a la Casa Blanca. Quiere resolver la crisis de la invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? A los chinos no tiene que resolver todavía una crisis, pero sí mandarle las señales de que van a tener presencia en el mar de China, Estados Unidos, y Taiwán puede ser uno de los puntos calientes. En Venezuela no es uno de los temas. Venezuela el tema es por la migración, porque él se comprometió en por lo menos detener los volúmenes de migración, y aquel inmigrante que esté indocumentado en el país va a ser deportado. Eso va a ser una acción que él va a tomar porque él la ofreció. También atacar los grupos criminales que han entrado, Sí. Y algunos señalan que tiene ese foco allí como el Tren de Aragua. Pero él ha dicho que eso fue enviado por Maduro. Aquí hay una parte en la que el régimen de Maduro quiere creer que por la declaración esa de Bolton él tiene la oportunidad de poder negociar con el nuevo gobierno de Trump para buscar quedarse en el país, pero resulta que para él es muy difícil porque él no tiene la condición de legitimidad de origen, él no ganó una elección. Esa es la parte en la que Maduro cree que él va a poder sostenerse. Y entonces casi todo o gran parte del equipo Trump es un equipo que entiende Venezuela y lo entiende bien. Marco Rubio, Rick Scott, Mariana Salazar, todos ellos. María Elvira Salazar. Todos ellos entienden muy bien lo que es y saben que la causa de la migración es el régimen de Maduro. Entonces, en términos de cuando se plantee la estrategia de cómo resolver esa crisis, yo creo que aquí más bien Maduro debería leer esto no como tratar de sacarle ventaja y confundir, y decir yo estoy aquí, yo te reconozco, yo sé, yo siempre que tuviste un atentado, yo me preocupé y puse un mensaje. No, yo creo que aquí él tiene, además recordemos, hay un elemento ahí anecdótico interesante. Maduro casó una pelea con Elon Musk, cuando Elon Musk planteó la parte en Venezuela con las redes. Entonces, y Elon Musk es uno de los asesores más cercanos hoy a Trump. O sea, no tiene cómo, por mucho lobby que pueda pagar, no hay cómo. O sea, el círculo, el team
Trump Esa- es una visión más bien para buscar una salida pacífica en Venezuela, pero por la vía en la que los resultados electorales del 28 de julio fueron, no obviando lo del 28. Hemos visto, creo que lo comentamos, no, porque la elección fue esta semana, no, Lula y Petro dijeron, habló la voz del pueblo, así lo felicitaron. O sea, hay un mensaje ahí para Maduro, en términos de que la voz del pueblo en Venezuela habló también el 28 de julio y hay que respetarlo. O sea, hay una serie de, cuando uno ve de señales, de señalizaciones, que hay que leerlas, no las pase por la mesa, porque pongamos el ejemplo de que él seguramente, Maduro, cuando digo él, Maduro, seguramente, el 10 de enero. su Asamblea Nacional el 10 de enero y la juegue a la brava, pues él me va a tener que aceptar, pues yo me juramento. Sabiendo que eso va a traer consecuencias, ¿no? Porque Trump 10 días después. Porque Trump seguramente el 20, ¿verdad? Bueno, está bien. Ahí va a venir presión, y no solamente presión, porque ahora es mucho más para poder coordinar estos esfuerzos, tienen mejores causas, porque es el robo de una elección. Europa entiende que Maduro se robó una elección. O sea, y no hay duda, porque en el 19, bueno, que había un vacío de poder y se interpretó y marearon ahí la situación. Y cuando aplicó la máxima presión a Estados Unidos, Europa dijo, bueno, vamos a ver y tal, y se hicieron los tontos y por ahí Maduro corrió pues, por el lado de Europa. Pero al haberse robado una elección, no tiene cómo, que hay elementos que van a coincidir. Entonces, esa máxima presión va a ser, no porque la estoy llamando máxima presión, sino que van a coincidir en cómo generar esas presiones para poder restablecer el orden democrático en Venezuela. Porque a ese momento, el 10 de enero, Maduro consume el golpe de Estado a la soberanía popular. Ahora, pero el elemento Putin, tú dices, bueno, mira, ya Putin anunció que Occidente ya no es visto como un enemigo. Ya lo acaba de decir, ¿no? Algunos señalan que, bueno, que tienen muy buenas relaciones. Maduro cree que esas relaciones lo van a salvar. Otros señalan que, bueno, que Trump puede pedirle a Putin que no se meta en el tema, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú la situación? Te insisto con Venezuela porque justamente faltan 70 días, pero dentro de esos 70 días está la juramentación de posiblemente, se supone que de Maduro, aun cuando hemos escuchado voces como la de María Corina, ya está casi prácticamente, ya no se está escuchando. Nos llama la atención que se está volviendo a escuchar la de Guaidó en algunos canales de Miami. Pero este señor, el mundo es capaz de decir que, bueno, que él va a aparecerse allí en la Asamblea Nacional, jura para juramentarse. Todo el mundo sabe lo complicado que sería todo esto. Ahora, tú estás diciendo, bueno, queda Maduro a ver qué puede hacer en los próximos días. Si la presión puede ser definitiva antes del 10 de enero o decide comerse la luz roja, ¿no? Del delito, de ese delito político que es usurpar las funciones de presidente luego del 10 de enero. Él ahorita puede conseguir condiciones para una negociación de una salida de él y su entorno. Las tiene. María Corina lo ha ofrecido a esa coalición que lo apoya. Creo que el Occidente lo vería también como poder facilitar esa solución, porque los venezolanos quieren una solución pacífica, lo demostraron en la elección del 28 de julio. ¿Okay? Eso ahorita se vuelve a abrir esa opción. Después del 10 de enero, como lo señalaste tú, se tragó la luz roja. Y cuando uno se traga la luz roja, le ponen multa. Y si ibas tomado, te quitan la licencia. Te suspenden para siempre la licencia. Y si tenés un accidente, pues te comes la luz roja, pagáis prisión. ¿Y si hay muerto? Consecuencias. Ajá. Entonces, si lo ponemos en ese símil tuyo, Maduro, al comerse la luz roja, tiene todo ese abanico de posibilidades de que le aumenten el precio de la cabeza, porque Rick Scott está sonando para ser el presidente de la mayoría en el Senado. Y fue el que pidió que aumentaran el precio. O sea, Maduro con 100 millones por una captura de él, son muchos los que podrían estar interesados en traerlo a la justicia estadounidense. O sea, él no
va a poder dormir tranquilo, ¿ok? Y su entorno. Después, una crisis económica en el país, con una presión como la que estamos hablando, no sé si la sostendrá. La represión no es suficiente para que un pueblo que votó mayoritariamente por un cambio, 7.800.000 venezolanos, no creo que tú puedas todo mantenerlo solamente bajo una represión. Un Putin, como tú acabas de señalar, que tiene una relación buena con Trump, en la que van a buscar una solución en Ucrania. Y ahí podrían ponerse creativos y decir, bueno, resolvamos Ucrania y resolvamos Venezuela. Hagamos doble play aquí. Pues. Ajá. Juguemos, ¿verdad? Una carambola. Eso podría ser en ese mundo donde se reparten. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cómo se repartieron el mundo Churchill, Stalin y Roosevelt, ¿verdad? O sea, eso es posible en un mundo de intereses. ¿Okay? Entonces, yo creo que los asesores de Maduro, y además, yo creo que hasta en esta negociación, si los cubanos tuviesen un mejor olfato, bueno, ellos siempre, ellos juegan muy bien a la diplomacia, y ellos lo deben estar viendo. Su mejor opción también es hoy, porque ellos podrían introducir el elemento Cuba en términos de la negociación. ¿Por qué? Porque Cuba lo que le interesa a Venezuela no es el régimen venezolano, le interesa es el petróleo, básicamente. O sea, necesita el petróleo y los negocios que tiene la claque cubana. La claque se va a tener que quedarse en esos negocios, pero la parte del suministro de energía puede haber una solución. Claro que puede haber una solución, porque lo que se va para Cuba son 60.000 barriles día y en producto como unos 25.000 barriles. Eso se puede resolver entre México, así como se está buscando una solución que va a tener la Chembauca y ponerse pila con Trump pues, en esa ideología, porque ella es mucho más de izquierda que el mismo López Obrador. Va a tener que bailar pues, para ponerla con Trump, porque Trump en ese sentido le puede poner algunas condiciones que le puede afectar su economía. Pero si pongamos un escenario en el que hay buenas conversaciones, buenas coordinaciones, es algo que se puede resolver entre Venezuela y México para satisfacer las necesidades de Cuba. O sea, yo creo las condiciones están dadas, lo que falta es la voluntad política. Y aquí la voluntad política no es de un solo lado, no es solamente es de la Fuerza Democrática Venezolana y de los Estados Unidos y de Occidente, no, también es de Maduro, de Cuba. Tienen que entender que su mejor escenario, su mejor oportunidad está dada hoy. Después del 10 van a haber consecuencias, como tú lo señalaste, cuando uno se traga la ruta. Pero puede ser que ellos están leyendo el mensaje de una forma distinta a la que estamos leyendo nosotros, porque fíjate que... Como lo leyeron los demócratas, sí, que se equivocaron. Por supuesto, porque fíjate que Biden ya firmó un acuerdo para que 4 petroleras norteamericanas tengan sus operaciones en Venezuela hasta mayo del próximo año. Bueno, lo que pasa es que esa es la renovación automática de la licencia. Pero recuerda que dijiste que, por ejemplo, Chevron, no, bueno, ellos a lo mejor se le suspendían las operaciones, pero ya estamos tomando en cuenta que van a estar trabajando. La señal debería ser el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, perdón, el 1 de diciembre. Entonces, lo que tenemos que esperar, y bueno, puede ser que se la firme, pero bueno, definitivamente ese es uno de los elementos que va a estar en la mesa para Trump. Y Trump fue el que puso las sanciones, acuérdate, Trump fue el que produjo la orden ejecutiva donde dijo no se puede hacer ningún negocio con PDVSA y ellos tuvieron que bajar las operaciones. Entonces, llegando Trump de nuevo y siendo esto un factor que se sabe que le entrega recursos a Maduro y se quiere buscar una solución en Venezuela, eso definitivamente va a estar en la mesa, porque eso lo vuelvo a insistir, el equipo que acompaña a Trump lo entiende. Mira, vamos a tomar estos últimos minutos para leer las inquietudes de la gente que nos está acompañando en esta conversación. Está Lucy Horta, que bueno, es una asidua oyente y participante con nosotros en este live. Nos dice, te pregunta, los venezolanos tenemos la esperanza de que Trump nos ayude a salir de la dictadura. Sin embargo, es amigo de Putin. ¿Cómo ve usted esta situación? Digamos, aunque creo que manejaste un poco eso,
A ver, la gente a veces está confundida porque, bueno, ese es amigo también de Maduro, ¿no? Prácticamente. A ver qué puedes decirle a Lucy. Luce, fíjate, son amigos, es cierto. A manera de anécdota, yo creo que recordemos que Trump hizo un Miss Universo allá en Moscú y deben tener historias comunes, no sé. Esto es una anécdota, no estoy diciendo que es cierto. Y ellos tienen una relación. Pero las relaciones, los países tienen intereses, ¿verdad? Y cuando tú pones, ok, Putin es cierto, ve en Venezuela una gran oportunidad, una cabeza de playa ante un conflicto con Estados Unidos. Es cierto, pero él también necesita que Ucrania se resuelva, porque para Rusia Ucrania es la madre patria. Ahí surge básicamente en Kiev la madre patria, hace muchos años, muchos siglos. Y poder buscar esa solución y que Putin salga bien parado, porque aquí lo que saldría bien parado Putin ante este conflicto, que realmente fue una equivocación, porque él dijo que eso lo conquistaba en una semana, le ayudaría mucho en términos internos. Y Putin lo que le interesa es seguir en el poder en Rusia. Si Trump le pide una negociación en términos que se vean, no tengamos la menor duda que Putin buscaría cómo resolver la crisis en Venezuela satisfaciendo las solicitudes de Trump. Mira, Giovanni Medina 489 nos pregunta o nos comenta, a Kamala no la favoreció la situación económica que está pasando Estados Unidos. Los americanos dicen que primera vez que vives una inflación tan alta. Bueno, es un comentario, ¿no? No sé si tienes alguna respuesta para ese comentario. No, los últimos 2 meses la economía se ha comportado bien, pero tuviste, ¿verdad? Los 3 años anteriores que la inflación subió, va bajado, ¿verdad? Sí, se la lograron controlar, pero es muy tarde, o sea, el efecto no lo ves todavía. O sea, seguimos pagando, como dijimos, en los supermercados un 20-25% más y en algunos rublos, y la vivienda está más cara, como dijimos, entonces no es fácil. Aquí, a ver, Richard Costa, bueno, no, la mayoría son las mismas sobre Putin y la situación. La gente un poco, bueno, preocupada porque no hay señales tampoco dentro de la posición y además, no sé, quisiera un comentario sobre Venezuela, porque estamos viendo, digamos, a pesar de que hubo un triunfo el pasado 28 de julio, hay un descalabro total de la oposición, es decir, bueno, ya sabemos lo que está pasando con Primero Justicia, Capriles parece que se asoma como una posibilidad ante cualquier cambio que se pueda generar allí. Escuchamos analistas decir bueno, que todo está bien y que, bueno, hay que pasar la página y tratar de buscar la paz en Venezuela. Lo hemos comentado en varias oportunidades. El CEO de la corporación criminal es Maduro y Maduro está invirtiendo todos los recursos posibles en manejar ese ambiente, esa especie de sensación, ¿no? De lo que puede ocurrir al país, tratando de ignorar justamente los resultados del pasado 28 de julio. ¿Cómo estás viendo tú la oposición que ya parece que estuviesen como plátanos en aceite, tratando de chillar un poco, inquietos con respecto a lo planteado por Maduro con las próximas elecciones regionales y municipales que se vienen encima? Fíjate, eso que dijiste, la paz en Venezuela. La paz en Venezuela significa acepta el partido único del régimen, de la corporación. No te metas en problemas. Tú sigues trabajando. Y ya, esa es la paz en Venezuela. No tienes libertad política. Porque la libertad política la decide el régimen. O sea, yo digo quién gana y quién pierde. O sea, el creer que pasar la página del 28 de julio, donde se roba la elección y da un golpe a la soberanía popular, que en las próximas elecciones se van a respetar, tienen sueños de opio. O sea, eso no va a ocurrir. Él va a escoger cuáles son los gobernadores que le conviene, que puedan seguir o no puedan seguir, pero van a seguir un libreto
desde el poder, desde la corporación criminal, y los alcaldes por igual y los diputados por igual. Ahí no va a haber una elección libre, justa e independiente. No olvidémonos, después del golpe de Estado no va a ocurrir, pues ya lo mostraron. O sea, ya no es una cuestión de que podemos creer en un CNE y un TCJ, no, eso se arma y se conforma de acuerdo, va a ser con servilletas. O sea, si vos y yo concursamos en una gobernación en el estado Zulia y tú eres el favorito del régimen, tú tendrás el 51 y yo tendré el 48. Y eso no hay que contar ni siquiera votos. ¿Okay? Eso va a ser de esa manera. Entonces, creer que eso nos va a ayudar a salir de la crisis interna no es cierto. Eso es falso. Eso es lo primero. Lo segundo es, yo creo que María Corina Machado tuvo varios live esta semana y varias participaciones en la que está apuntando a seguir teniendo una presencia internacional. Yo creo que con el triunfo de Trump, lo que debemos hacer, y lo dijimos la semana pasada, el ejército que se encuentra venezolano en el exterior es llamar la atención. No podemos, en este momento en la que Trump tiene muchas cosas en su plato, ¿verdad? Elevar el volumen del el golpe de Estado del 28 de julio y poner que no se puede aceptar que el 10 de enero se juramente Maduro ante su Asamblea Nacional. Yo creo que eso hay que subirle mucho el volumen para que por lo menos le llegue ahí como póster, pues en ese plato que tiene lleno ahorita Trump. Va a ver si cuando llegue el póster nos den ahí la miel, seamos nosotros o algo así. Entonces, porque es la única manera de poder asegurar que tenemos. Pero es la responsabilidad, vuelvo a insistir, de los venezolanos que estamos afuera. Somos un ejército de 8 millones de venezolanos. Mira, y hay que levantar esa voz. Claro. Hay que luchar y hay que hacerlo en todas las capitales mundiales. Mira, no, y que desde esa voz, porque adentro es cada vez más difícil hacerla escuchar, decirle o advertirle a los militares o al ejército, a la Fuerza Armada, que una vez que se acompañan a Maduro en esa aventura que se tiene planteada para el 10 de enero, ya también van a tener sus consecuencias. O sea, ya esa misma Fuerza Armada no puede mantenerse allí. Totalmente. No sería la misma Fuerza Armada la que se mantendría allí. Esa Fuerza Armada que se convierte en mercenaria al servicio de una corporación criminal y no de un país. Es que después del 10, Damaso, se vuelve paria. Entonces cualquiera puede tener aspiración ahí a montarse en Miraflores, aunque Maduro pueda consolidar su represión a través de Diosdado, pero Diosdado va a tener la llave en Miraflores. Maduro va a vivir ahí, pero la llave la tiene Diosdado, porque es el que le asegura la estabilidad interna por la represión. Entonces Diosdado en un momento se puede enamorar y decía, bueno, ¿y por qué no me quedo yo dentro de Miraflores y que Maduro se vaya? Claro, claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por este live del día de hoy, el live podcast que tenemos pues los domingos. A ustedes, amigos, muchísimas gracias como siempre por su sintonía y por sus preguntas y por sus inquietudes. Ya pues haciendo un análisis con respecto pues a lo que fue el proceso electoral y por supuesto lo que tiene que ver con el tema venezolano de cara al 10 de enero, ¿no? Rapidito, Damaso. Ayer ganó el Real Madrid, ganó bien, 4-0. Hoy juega a las 3 de la tarde, hora del este, Barcelona, para que aquello bueno, pero que fíjate, lo quieran ver. Mira, ¿y qué pasó con el Inter de Miami que cayó eliminado? Y sí, no clasificó, ¿verdad? No, qué lástima. Y parece que, no sé, Messi tendrá consecuencias allí también. Podría ser, sí. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. A la familia y feliz domingo a todos los que nos escuchan. Bueno, a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía.